Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a Cesi Juan Canal Oficial YouTube. Continuamos con esta serie de asesinos en serie. Hoy continuaremos con la segunda parte de Ted Bundy. Os acordaréis que en este primer capítulo lo hicimos de la mano de Amparo Huélamo Gaspar, que es perito judicial y criminóloga. Pero hoy vamos a continuar con nuevos detalles y bueno, vamos a dar nuevas pistas sobre cómo era Ted en concreto, y vamos a hablar sobre algunos detalles que a lo posible se han dejado pasar por alto. Pero bueno, te damos de nuevo la bienvenida, Amparo, de nuevo aquí en esta segunda entrega. Ted Bundy 1x2, capítulo segundo, la continuación. ¿Cómo estamos, Amparo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Aquí, bueno, pues preparadas para intentar un poco sacar alguna cosa más en claro, aunque de Ted Bundy yo creo que está dicho absolutamente todo, pero bueno, siempre queda alguna cosa y bueno, y a la gente le resulta bastante atractivo el tema. Entonces, bueno, pues pienso que es una serie bueno, pues que se debía abordar de todos estos asesinos en serie, de los más famosos que pueden haber. Entonces, bueno, pues hoy en principio pues continuaríamos, como tú bien has mencionado, con la segunda parte del caso Ted Bundy, del asesino en serie Ted Bundy. Sí, uno de los psicópatas más profesionales. Efectivamente. Hoy, por Efectivamente. ejemplo, me gustaría profundizar un poco más, así como el otro día estuve hablando un poco más de los asesinatos que él pudo cometer, más o menos. Bueno, más o menos no, ciertamente lo que los cometió. Pero, por ejemplo, hoy sí que quisiera acentuar un poco más el tema en cuanto a los patrones o a los rasgos que le caracterizaban a él en el comportamiento con las víctimas. Entonces, para que, bueno, pues que la gente que nos escucha o que la gente que nos está viendo, que se dé cuenta de que realmente estábamos ante un verdadero psicópata. Sí, sí, vamos, es uno de los mayores criminales que ha existido en esta humanidad, ¿no? Bueno, hoy voy a dar detalles muy interesantes. Bueno, me ha llegado, eso sí lo voy a mencionar porque va relacionado con este reportaje y además con este proyecto. Ha llegado pues un mensaje de un suscriptor, ¿no? Que quiere también hacer un reportaje que sería, bueno, la tercera parte y final. Él tiene una teoría, digamos, muy interesante sobre que Ted Bundy sería alguien vinculado con gente importante y que detrás hay detalles que no se han contado y él, según, podría contar algo que podría ser muy impactante, ¿eh? Porque él tiene, bueno, se puede leer en los comentarios, que ya pondré alguna captura, él está plenamente convencido que él trabajaba para alguien. Trabajaba para alguien y entonces él quiere hablar. Él me ha escrito y él es desde México, es decir, Yo bueno, de todos modos sabes que en determinadas cosas soy bastante escéptica y como buen psicópata y después de saber toda la historia de Ted, te digo que si hubiera habido alguien detrás de él no hubiera asumido jamás su culpa. Aunque no la asumió, porque él no asumía la autoría de los hechos, al final la tuvo que asumir, evidentemente, pero él no, como no la asumía, los psicópatas carecen totalmente del sentimiento de culpabilidad. Entonces, yo, por ejemplo, evidentemente tú sabes que yo en esas cosas soy bastante crítica y no me callo absolutamente nada, entonces no estoy completamente de acuerdo con eso. exacto, ¿no? Podemos decir que hay todo tipo de opiniones, eso Sí, sí, hay sí, que sí, correcto. basarlo en fundamentos y con objetividad, ¿no? Pero sí que va a ser interesante, sí que va a ser muy interesante hacer ese reportaje, porque hay muchísima gente, algunos investigadores de temas esotéricos y de ciencias ocultas, ¿no? Que llegan a afirmar que este tipo de Bundy, el señor Bundy, pues tenía una mente, pero algo relacionado con algo muy oculto y muy siniestro, ¿no? Y no somos los que, vamos a decirlo así, hay muchos que creen en esa teoría, es decir, y se basan en lo siguiente. El apellido Bundy, en concreto, el apellido en sí, aparece citado entre las 13 familias más poderosas. Todos son republicanos, ¿no? Y si
nos indagamos en la vida de Ted Bundy, encontramos un detalle que es muy curioso. Ted Bundy llegó a apoyar a Nelson Rockefeller en una de las Sí. campañas electorales, ¿no? Y también él quería llegar a la política. No, y que él se presentaba Claro, como gobernador del estado, sí. claro. Entonces, de esa línea, más las influencias que él tenía, porque él tenía muchísimos contactos dentro de la ley, hay gente que se basa que con ese fundamento, ellos creen que como él tenía ese apellido, Bundy, y tenía pues las conexiones políticas, etcétera, pues de ahí podría haber cometido más crímenes todavía. Pero de todos modos, es que él, por ejemplo, el apellido que tenía siempre ha sido el apellido materno, ¿eh? Porque como era hijo ilegítimo, él siempre ha tenido el apellido materno. Lo que ocurre que cuando su madre contrae denuncias con el cocinero, con el señor Bundy, entonces el señor Bundy es quien lo adopta. O sea, es que yo tampoco le veo ahí que haya una cierta similitud o una cierta cercanía con lo que tú me estás diciendo, porque si hubiéramos dicho que el padastro, quien lo adopta, es un señor de la élite, de alta alcurnia, o en fin, que alguien muy relacionado con la sociedad, la alta sociedad, pues te diría efectivamente. Pero vamos, viniendo de donde venía, yo solamente te digo, y es bajo mi objetividad o mi subjetividad, lo que quieras, como quieras llamarlo, Sí. pero vamos, que yo te diría que es porque era lo suficientemente inteligente como para saber lo que hacía y cómo se comportaba y ante lo que se comportaba. O sea, que yo no estoy ante la hipótesis, o yo no barajo la hipótesis de que estemos hablando de una élite. Bueno, está bien lo que dices y bueno, no, es bien saberlo porque, bueno, hay todo tipo de opiniones, ¿no? Y para eso está lo que se llama libertad de expresión, ¿no? Por eso digo que siempre hay que escuchar la opinión de aquí y la de allá. Hay que partir Efectivamente. de dos fundamentos. Sí, Y ahí es donde puede surgir el debate, y a partir del debate es donde se puede originar las cosas positivas y lo que realmente resulta interesante para el público, que es el que nos escucha. Porque si no, yo creo que resultaría toda una monotonía, porque es que todo lo que podamos decir de Ted Bundy, efectivamente todo el mundo coge un libro y se pone a leerlo sí. y se pone a investigar el tema, o consigue informes del FBI, de Scotland Yard en el tema de Jack el Destripador, en fin, del tema que tratemos, del asesino que tratemos. Entonces, bueno, pues pero aquí es donde lo mejor es que cuando surge el debate y cuando cada uno hace la exposición que cree conveniente y expone su punto de vista. Eso creo que es lo fundamental en estos casos, y más tratándose de asesinos en serie. Sí, en parte podemos decir que cada tema tiene su informe, etcétera. Efectivamente, sí, es que Efectivamente, y cada caso tiene su investigación. O sea, que es que pensemos que no todas las investigaciones son iguales. O sea, la forma de actuar, por ejemplo, de un investigador siempre tiene que tener más o menos las mismas directrices, o debe de seguir las mismas directrices, pero ninguna investigación es igual, porque ningún caso es igual. son diferentes. A no ser que sean asesinos en serie y que se repitan. Por eso les llamamos asesinos en serie, porque repiten su forma de actuar, porque actúan de la misma manera. Por eso le llamamos asesinos en serie, porque es lo que conforme actúan ellos. Exacto, mira, por ejemplo, ya después comentaré un programa que hice sobre asesinos en serie en un programa en directo. Me tuve que estudiar un poco las características, etcétera, pero eso es un tema aparte. Continuamos con esto, que es lo que toca. Mira, por ejemplo, él se apellidaba, creo, bueno, aparte de Bundy, él tenía como 3 nombres, como era Theodore, Robert Crowell Bundy. Creo que era así. Sí, efectivamente. Sí, entonces aquí, si es el último apellido, es que aquí hay un lío aquí porque no se sabe exactamente si realmente hay apellidos que se les han dado, como tú has comentado que el de Bundy me parece que se lo dieron, me parece que has comentado. Sí, no, él es adoptado, Claro. Porque vuelvo a repetirte que él es hijo ilegítimo. Él, como comentamos la semana pasada, sí. La madre mantiene relaciones íntimas con un marine, el marine la deja embarazada y el marine desaparece. Entonces, quien se encarga de la crianza de ese niño, de Ted, es su abuelo. Su abuelo.
Su abuelo. Entonces su abuelo le da, bueno, su abuelo no es que le dé, sino que su madre le da los apellidos de ella, o sea, él es hijo ilegítimo, entonces él lleva los apellidos de su madre. Y ya cuando su madre se va de la casa con él y conoce al señor Bundy, es cuando el señor Bundy lo adopta. Ahí quiero surgir un detalle. ¿Y no sería que este señor, el señor cocinero, familia lejana de él, sí que fuese familia vinculada a la política? Eso es lo que podemos hacer como hipótesis. Porque no sé, vamos, todo lo que yo he leído, todo lo que yo me refiero y todo lo que yo he leído, nada se comenta al respecto, nada en absoluto. pero Eso no quiere decir que a lo mejor pues hayan alguna otra cosa por ahí suelta, pero vamos, que yo sepa, no. hay una cosa muy importante. Hay un investigador en el cual lo admiro mucho y lo felicito. Salió el otro día dando la cara otra vez. Se llama David McGowan. Y él toca siempre el tema de asesinos en serie. Bueno, él tiene un libro que es uno de los mejores libros, pero vamos, está en inglés, pero se puede traducir los textos a español que hay en el internet. Se llama Well, voy a dejar el link para la gente, ¿no? Y él hizo un programa de radio en el cual comentaba pues que hay asesinos en serie que han sido celebrities Sí. que han hecho rituales satánicos. Y él se ha basado en pruebas fehacientes de la policía estatal y todo lo que quieras. Y si me disculpas, yo te voy a decir un caso muy reciente en España. No voy a decir qué caso, pero parece ser que algo tuvo que ver con un ritual satánico. Algo. No se descarta la posibilidad, porque encontraron dentro del cuerpo del cadáver, encontraron algo que podía llegar a sospechar de que se tratara de un ritual satánico. ¿En España? Pero sí, en España, sí, en España. Yo estoy hablando del 1995, 96, 97 aproximadamente. Entonces, me has dejado con la piel de cordero, porque acaba, vamos, sin comentarios porque... Sí. Pues solamente te puedo adelantar que bueno, pues se encontraron dentro del cuerpo de la víctima, se encontraron signos satánicos. ¿Y en qué parte de España era? Para... No te lo voy a decir. Te digo que en España simplemente. No te voy a decir la zona ni muchísimo menos. Bueno, algunos se lo puede oler, se lo puede oler alguno porque que se huelan lo que quieran. Es que en esa época en España había muchos casos sin resolver y siguen habiéndolos, ¿eh? Pero bueno. No, a verlos, haylos. Continuamos con Ted, que nos hemos desviado a España, que estábamos con el señor McGowan. Bueno, McGowan es un señor investigador que habla hasta incluso de Ted Bundy. Incluso hay como 6 vídeos que hablan de un cover-up. Eso lo compararon mucho con el caso del estrangulador de... ¿cómo se llama este en Inglaterra? Bueno, el Peter Suffolk. Sí. Era el estrangulador de Suffolk, sí. El caso ese se resolvió en unas extrañas circunstancias. Y es más, se hizo una serie que se llama Red Reading, en que está en castellano. Es una de las series más buenas que he visto en los últimos años. Y habla de la corrupción en Inglaterra, cómo se tapan unos a otros y da a entender lo que está pasando ahora con lo que está saliendo, que está haciendo la Scotland Yard un trabajo excepcional y se merecen todas mis felicitaciones, ¿no? Porque creo que las autoridades son gente que luchan para que no haya más víctimas, ¿no? Pero bueno, el caso de Ted fue un caso que nadie se lo esperaba que fuese Ted Bundy, porque era una persona, un chaval, se puede decir un chaval, que era un seductor de mujeres a nivel profesional. Era, bueno, yo diría que sí, sabía seducirlas. Sí, no, vamos, pero como buen psicópata, efectivamente, tú ten en cuenta que la personalidad de Ted Bundy era una personalidad totalmente arrolladora. Y además un tío con una inteligencia y una habilidad para persuadir y manipular, engañar a sus víctimas que eran increíbles. O sea que cualquier mujer caía bajo sus redes en cualquier momento. Pues y eso es por ejemplo, es una de los patrones y una de las características fundamentales de la psicopatía. La psicopatía, sí, porque la psicopatía hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me ha pasado y he hecho un error muy grande que a mí me costó muchos problemas, que un día dije en la red que los psicópatas y los asesinos en serie son lo mismo y no, me di cuenta que... Bueno, para nada, me di cuenta que para eso me tuve que ver a Robert Ressler.
Robert Ressler era un perfilador que trabajaba en el FBI, que él se ha entrevistado con todos los monstruos de los últimos 25 años o 30, y este hombre pues se emitió un trabajo suyo en la 2, que se llama La mente del asesino, ¿no? Y él cuenta que cuando tú te sientas delante de ellos se ponen relajados, le vas preguntando, y parecen gente que no da miedo, pero luego cuando vas oyendo su infancia, su juventud, y cuando cometen el primer asesinato... Claro, pero es que, por ejemplo, es lo que ocurre con Ted Bundy. Ted Bundy, por ejemplo, tuvo una infancia, como comentamos el otro día, una infancia un tanto, yo no voy a decir que dura, pero el ejemplo que tenía en la casa no era el más recomendable para un chaval. Y luego, aparte de eso, a los 15 años, bueno, se convirtió en un ladronzuelo, pero de primera, y él se dedicaba a entrar en las casas a robar. O sea, es decir, hasta que desde su tierna infancia, y también lo comentamos con la niña esta que iba a tocar el piano con el hermano o con el tío, con el hermano de su padrastro, o sea, es decir, que te quiero decir que este chaval ya venía desde muy atrás todo lo que llevaba. Por eso la pregunta que nos formulábamos la semana pasada de si nace o se hace. Sí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ha suscitado muchos comentarios en la red, porque a mí, por ejemplo, me han llegado muchos, pero ninguno me ha dado la contestación. Me comentan, pero no me dan la contestación. Que yo formulé la pregunta de cuando dije que si nace o si se hace, y yo formulé la pregunta que es primero el huevo o la gallina. Está muy buen término. Pero resulta que nadie me dio, o sea, todo el mundo me pregunta, pero nadie sabe darme una respuesta coherente al respecto. Pero veamos una cosa por momentos, Amparo. Tú planteas eso, y eso podría ser uno de los motivos más fundamentales, ¿no? Sí, pero es que la infancia, tú ten en cuenta que la infancia, el problema que hay en la infancia de este tipo de personas, y bueno, ya no solo en este tipo de personas, sino en todos nosotros, surge que nosotros somos como esponjas. Entonces nosotros lo que hacemos es, cogemos por imitación, vamos absorbiendo todo lo que vemos alrededor nuestro. Y repito, somos como esponjas. Entonces, luego todo eso, quieras que no, se va acentuando según van pasando los años. Entonces, y como Ted en su casa no tenía una coherencia, un vínculo en condiciones, pues posiblemente toda su actuación fuera esa. ¿Por hacerse notar? Pues posiblemente. Sin embargo, luego nos ha demostrado a lo largo de los años y en el acontecer que ha sido un tío súper inteligente y es un tío que sabía muy bien lo que hacía. Sí, en eso estoy... Por eso lo considero un psicópata, porque aparte de todo lo que ha hecho es un psicópata. No, pero fíjate que pues, estuve leyendo esta semana un poco de Ted Bundy, ¿no? Para ver si me venía recuerdos de cuando tenía 13 años, cuando empecé a conocer el tema, ¿no? Porque la película me la he visto como 4 veces y, bueno, lo tengo de memoria todo hasta el final, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se plantea que ese cambio de personalidad, por ejemplo, existe lo que se llama, vamos a ver, existe lo que es el control mental, ¿no? El control mental, se ha hablado de ello, incluso David McGowan afirma que como vienen de familias desestructuradas, hay gente que los capta y se los llevan a no sabemos a qué sitios y les hace como un PSYOPS, ¿no? Se llama... Son como cuando cogieron a este tío Shiram para que matase a Robert Kennedy y él lo dijo en la cárcel, yo era inocente, a mí me hicieron hipnosis y me dijeron que tenía que asesinar a Robert Kennedy, ¿no? Entonces la gente, porque hay gente que ha hecho muy buenas investigaciones y a poco han ido uniendo cabezas, ¿no? Y dicen, mirar, viendo las características del cambio de personalidad, luego, él era un tío brillante, entonces ahí puede haber algo que le ha podido pasar en su infancia, que se llama el cambio de personalidad, pero también que le hayan podido influenciar algo que desconocemos. Por eso digo que el caso de Ted Bundy está rodeado de teorías conspirativas
Y también está rodeado de gente que dan por hecho que Ted era un psicópata, efectivamente lo era, ha matado a gente, él admitió esos crímenes, pero algunos no los quiso admitir hasta el último día de su vida, ¿no? Mira, por ejemplo, Ted, la arrogancia que tenía Ted, que es un patrón característico de los psicópatas, Ted la arrogancia la mantuvo hasta el día de su ejecución, pero hasta el mismo día, hasta que llegó a sentarse en la silla eléctrica. O sea, imagínate la sangre fría Sí, y la arrogancia de este tipo de gente. Sí, Ted Bundy decía aquel comentario que tú dijiste, porque me he visto el vídeo, aquel que decía que no había hecho nada, que tenía Sí, con barba, parecía con barba, ¿no? sí. Él incluso, ¿cómo podríamos decir que él, su persona la dejó como nefasta, como que quería hacerse el penoso? Sí, no, es que yo soy, ten en cuenta que, que el victimismo es una de las Victimismo, características eso. fundamentales también de ellos. Y si quieres te lo vuelvo a repetir exactamente lo que Sí, dijo. eso, adelante. Dice, me siento ofendido, muy ofendido e Eso. indignado. Detesto encontrarme encerrado, privado de libertad y que me traten como a un animal. Me saca de quicio, que todos me miren como a un bicho raro, porque no lo soy. Pues es lo que te digo, ese es otro fiel reflejo de la característica de ellos, es el victimismo, es que siempre están ellos no han hecho nunca nada. Sí, digamos que no quieren admitir parte de culpa de esos tantos crímenes. Es que el victimismo, no admiten la culpa, no, son arrogantes, son una gente con una inteligencia bestial, Bestial. son unos manipuladores encantadores de serpientes. O sea, es que lo tienen, es que este tipo de gente lo tiene todo. Y luego, este hombre, por ejemplo, tú ten en cuenta que es lo que comentábamos también la semana pasada, que este señor, tú sabes que bueno, que él quiso defenderse él. Sí, totalmente. Él rechazó a cualquier defensor, o sea, cualquier defensor en la causa. Y él quiso, porque como estudió Derecho y estaba capacitado como para poderse defender. Y le autorizaron su autodefensa. Entonces, pues, ¿por qué? Te digo por qué. Pues porque es otra característica. Que ellos quieren demostrar su autovalía y que ellos son más que nadie. Sí, Y ellos hacer el papel, el rol, llámalo lo que quieras, ponerse la máscara, que es lo que mejor se les da, y él jugaba con un factor a favor, y era que como conocía las leyes y él se estaba defendiendo a sí mismo, él se puso una careta. sí. ¿Ves? ¿Qué es el rol que asumió? ¿Qué es el rol que asumió? Porque él lo que intentaba era, bajo todos los puntos de vista, hacer ver al jurado de que él era inocente de todo lo que se le estaba haciendo. Y él era la víctima. Entonces, él por eso utilizó su autodefensa para él hacer ver que pobrecito de mí, si han sido ellas Bueno, las que... Y sin embargo, por ejemplo, si pensamos en su primera, no sé si fue su primera o su segunda víctima, o sea, actuó con ella con tanta virulencia que era para ya directamente con esa, o sea, haberlo metido directamente en la silla, no haber esperado a que matara a todas las que mató. Y que finalmente fue condenado por la niña de los 12 años, claro. por su víctima que tenía 12 años, por la niña. Y ahí fue el único error que cometió, para mí, el único error que cometió Ted Bundy es cuando lo paró la policía cuando iba él con su Volkswagen y lo paró la policía para pedirle la identificación o algo, el huir, el salir corriendo. Ese fue el error que cometió. ¿Por qué lo cometió? Porque ya se había fugado de la cárcel y tenía miedo a volver a la cárcel. Si ibas a volver igual. Pero hay una... Entonces, Sí, yo te entiendo. Es que, si mira, hubiese actuado con toda la naturalidad, posiblemente el policía a lo mejor se hubiera acercado y ni siquiera a lo mejor lo hubiera conocido. no, pero hay una cosa muy llamativa. Aquí acabas de decir algo que puede sonar pues muy impactante, ¿no? Siempre se dice o dicen los expertos en la materia de los asesinos en serie cuando les hacen el estudio que ellos llegan a un momento que se confían tanto que cometen algún error, pero
Sí. Pero cuando ellos empiezan con el primer asesinato, hay a veces que no se han sentido contentos, que no han logrado hacer ese éxito que ellos pensaban que iban a realizar, ¿no? Entonces pasan varias cosas. Pero Como, si es que este hombre, por ejemplo, si fue a la cárcel, las dos ocasiones que fue a la cárcel, creo que fueron dos ocasiones las que fue a la cárcel, dos o tres, no recuerdo, tú lo sabrás mejor que yo, el tres, pero tres, 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 bueno, tres. pues tres. Bueno, fue porque a una de las víctimas la dejó con vida Sí, y hizo un retrato robot, entonces inmediatamente lo reconocieron. y es más, en el registro de su Volkswagen blanco, Encontraron las muestras. la linterna que de golpear a las Señor. víctimas fue encontrado, Encontraron las muestras de las víctimas, claro. efectivamente, Ah, efectivamente. mira, una cosa de Ted Bundy, una acción magistral que él hizo, es coger su Volkswagen, se fue a buscar a una de las chicas a la escuela de baile, se hizo pasar porque tenía o se le había olvidado las llaves y le dijo, oye, ¿me podías acompañar? Es que mira que... Y se ponía gafas, se ponía barba. Sí, Es que sí. me recuerdo un poco el Solitario cuando cometió los atroces, que se ponía la pelilla, se ponía... Pero sí, de todas maneras, si te das cuenta, él en casi todas sus víctimas, exceptuando las que ha sorprendido él, por ejemplo, en las habitaciones, porque aparte de eso, era un mirón. Mirón, incluso se Era un llegaba... mirón. Dime. Sí. Llegaba a hacerse cosas íntimas también, ¿eh? Sí, sí, no, evidentemente. Además, es que otro patrón de los psicópatas, o sea, es que tienen una sexualidad promiscua. Uf. Aparte de que él le gustaba, por ejemplo, esposar a sus víctimas. Sí, como... Él disfrutaba una vez fallecidas o antes de cuando ellas estaban inconscientes, él disfrutaba y él gozaba y llegaba a los orgasmos y llegaba a todo lo que llegaba cuando las veía completamente indefensas. Pero ¿por qué? Por eso, porque tenemos el patrón que te digo, el patrón de la sexualidad promiscua, pero es que aparte de eso tenemos el que él considera no a la mujer, porque él, si te das cuenta, cuando él abusa de ellas y comete todas las felonías que comete cuando están inconscientes, cuando no pueden defenderse, cuando sabes que no somos nada más que cosas. Entonces es lo que siempre hemos hablado, la cosificación. No consideran a las mujeres como tal o como personas como tal, sino como cosas, como objetos. Y como objetos nos tratan. Y es la cosificación que se denomina en psicología. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, cuando el señor este doctor... ¿cómo era el nombre de este doctor, si me lo puedes decir? Que se fue a la cárcel con él, le hizo la entrevista esta tan famosa. No, si te refieres al psiquiatra, Al psiquiatra le llamaban doctor también. Bueno, sí, bueno, Ronald Smith es había otro. el psiquiatra forense. No sé exactamente, Había estoy otro. mirando ahora los apuntes, pero no veo exactamente, no lo veo, no lo encuentro yo en mis apuntes. En mis apuntes no lo tengo. Había un doctor que se entrevistó con él que le preguntó sobre qué hacía en prisión. Yo esto lo hablé ya la semana pasada, ¿no? Él hablaba que él coleccionaba revistas pornográficas, Sí. e incluso que él suministraba material. Bueno, y también hablaba de eso, de que la televisión en sí, fíjate que esa frase que yo voy a decir es la verdad que está pasando ahora. Como un personaje como Bundy sabía que existía el control mental que hacía la CIA norteamericana a los ciudadanos de Norteamérica, porque yo estoy seguro, y lo afirmo aquí, que Ted Bundy, estando en la política, bueno, que estuvo poco tiempo, supo muchas cosas que se cayó a mano de saco, porque si tú dices a tu psiquiatra o al doctor que te viene, mira señor, que todo lo que está poniendo en televisión es violencia para que la gente mate, porque las películas estas como La jungla de cristal, no, pero fíjate que él siendo un psicópata como era, él estaba advirtiendo a la gente, miren, tengan cuidado, no hagan lo que hice yo, él mismo lo dijo en ese contexto. Fue algo espectacular, porque todo eso que... Pero que no te das cuenta que eso lo hizo él solo en su propia defensa, para defenderse él Bueno, en sala. no lo dijo en sala, se lo dijo él estando con su bata de prisiones, se lo Sí, dijo... bien, vale.
pero se lo dijo al que al que le estaba llevando el tratamiento, Claro, sí. porque luego él eso lo iba a presentar en sala ante el jurado. Él iba a utilizar eso. Eso es una estrategia que tenía él. Bueno, aunque fuese estrategia, Amparo, Sí, no, no, pero sí, él, que estoy de acuerdo contigo, pero que no deja de ser una no, estrategia. ya, él en parte, mira, hasta incluso cuando le dijeron que los mordiscos Sí. eran de él, lo negaba también. Negaba hasta la marca de los calzoncillos que se encontraba en la calle Hilton, por ejemplo. Porque, como has dicho tú, no quieren admitir esa No, culpabilidad. no, para nada, Ahí, pero entonces absolutamente para nada. ahora mismo, la conclusión de este personaje ya fallecido y que par descanse, aunque era un miserable, porque era un miserable, y merecía morir en la silla eléctrica porque era lo que se merecía. Y incluso, Si me permites, sí, voy a decirte algo que a lo mejor puede impactar. bueno, adelante. Él llegó a decir que dice, cuando le preguntaron, dice, cuando él estaba esperando que lo ejecutaran, le preguntaron, dice, ¿qué siente o qué sentía usted al matar a una persona? Y él contestó, asesinar no tiene nada que ver con la lujuria ni con la violencia, sino con la posesión. Cuando se siente que la víctima exhala su último aliento, la miras a los ojos y en ese instante te consideras Dios. Wow, wow, wow. Esas son palabras de Ted Bundy cuando le preguntaron qué sentía al matar a a las mujeres. Ahora mismo siento como un frío escalofrío en mi cuerpo, que siento cuando dice la palabra posesión, está hablando de cómo una persona queda poseída por matar, y luego él dice que cuando matas te consideras ser un ser de Dios. Vamos a Sí, que ver, se considera se Dios. considera... Esa última mirada que mira a la víctima y le mira a los ojos y ve que exhala su último aliento, él se considera Dios. Pero hay una cosa que me llama la atención, y bueno, ya para ir cerrando, yo voy a cerrar con esta parte y hoy cierras tú también, Amparo, que es tu turno. En esta segunda parte, mira, esta segunda parte ya después daré mi conclusión, porque siempre es bueno dar una pequeña conclusión. Mira, a mí lo que me llamó la atención es que, porque me ha llegado comentarios y me dice, oye Juan, el asesino de prostitutas de Gary Leon Ridgway, ¿cuál es la frase que dijo? Bueno, pues dijo una frase que yo no la he olvidado todavía, y tengo 19 y lo recuerdo hasta que tenía, desde los 14 hasta ahora. Cuando dijo esa frase última, dice, le dicen, las prostitutas para ti, ¿qué son? Y dice, son un objeto Cosas, fácil, son fáciles de cosas, matar, porque si no matamos a prostitutas, son más difíciles de matar, son como camas cos, elásticas, ¿no? cosas, 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 son como, cosas, objetos. como mierda, como decían. Querían decir que es una mierda, así de claro. No, no, objetos, cosas, la cosificación, el patrón. Claro, el patrón sintético. Luego, No, sintético bueno, no, el patrón auténtico de la psicopatía. bueno, pues auténtico, en fin. Y luego, Sí, yo también, si me permites, y luego ya si quieres terminas, sí. luego también quiero poner algo que de relieve, que es otra entrevista que se le hicieron a última hora a este A señor. última hora. Sí. Y la declaración que le hace, o sea, que él hace, es muy breve, ¿eh? La periodista o el periodista en este caso le pregunta, ¿ha causado usted algún daño físico a otra persona? Y Ted responde que si he causado daño físico a otra persona, no, no, es decir, no, en el contexto al que usted se refiere. O sea, fíjate si estaba tan seguro de sí mismo que rayaba en la arrogancia tan bestial. Pero, Porque tú imagínate con todo lo que ha hecho con todas las víctimas. E incluso, te diré más, él nunca reconoció ningún asesinato. Y la única persona que estaba a favor de su inocencia fue su madre, fue Luis.
y lo creyó hasta última hora, hasta que instantes antes de sentarse él en la silla eléctrica, él le confesó a su madre la autoría de más de 100 asesinatos, no de 30 o 35 como se le achacaban o como se le imputaban, sino que él le confesó a Luis más de 100 asesinatos, más de 100 víctimas. O sea que, ojo, porque su madre era una señora muy religiosa, era una señora y era la única que lo defendía en todo momento. Bueno, pero imaginaos lo arrogante de este hombre, que fue incapaz de reconocer absolutamente nada excepto a su madre. ¿te acuerdas? Excepto a su madre. ¿Te acuerdas? Ahora voy a hacer hay una foto de Ted Bundy que hace así. Sí. Esto en sí tiene un significado que poca gente se atrevió a analizar, pero eso significa como yo estoy aquí y yo soy la ley. Eso es lo que ha querido decir. Y por primera vez en la historia se acaba de descifrar el significado de esa foto, porque Richard Ramírez tenía que un pentagrama satánico en la mano. Satánico, sí. Pero bueno, ya hablaremos de Richard Ramírez próximamente, porque Ted Bundy se podía hablar tantas cosas que no te aburres, es que quedan hasta cabos sueltos por atar aún. Yo estoy Mira, fíjate si era enigmático y era un tío que llamaba la atención y que seguirá llamándola durante toda la vida, pienso yo. También. Que el fiscal general del estado de Florida, que era el que estaba al mando de todo aquello, proporcionó unas declaraciones que tampoco las quiero dejar de lado, quiero mencionarlas. Decía: Bundy confiaba ciegamente en su inteligencia y su habilidad de manipular y de derrotar al sistema judicial. ¿De qué no sería capaz para esta declaración, hacerla todo un fiscal general del estado de Florida? Ahora planteo una cosa, por último. Lo voy a dejar con dos interrogativos. ¿Qué hubiese pasado si Ted Bundy hubiese sido el gobernador y hubiese sido un cargo político? ¿Hubiese tenido impunidad? Sí, claro. Ay, quiero ir. ¿Por qué tanto le interesaba la política? Aunque ten en cuenta que la política en Estados Unidos no tiene nada que ver con la política, no son imputables como son en España. Lo que pasa es que cuando los pillan y se acabó y se los quitan de encima, pero rápido. Bueno, es que en el caso Franklin, los que le pillaron nunca fueron a la cárcel. Por eso digo, quedaron impunes gobernadores, quedaron impunes republicanos y demócratas. Bueno, ahí se lió la del Pimpans, ¿no? Ya. Por último, yo quiero decir, y en este segundo capítulo, en esta segunda entrega, que sí. Asesinos en Serie es una serie que va a ser muy completa. Van a haber muchísimas entregas, muchísimas temporadas, y creo que con todo el libre del calibre, como se dice, creo que podemos estar agradecidos que hayan canales que dan difusión a este tipo de temas, porque algún día en sí Amparo Huélamo hablará en CSI Juan otra vez sobre algo importante, la criminología en sí, porque la criminología es la base de muchas cosas y poca gente lo sabe. Pero mira, Amparo, has hablado de Ted y seguro estarías dispuesta a hacer más entregas, porque es que lo que dejó... De momento puedo anticiparte que tengo preparada ya la de Jack el Destripador. Acordaros que lo que viene encima de Jack el Destripador puede ser la creme de la creme. Y voy a decir por qué. Porque voy a dar un mensaje a los investigadores del caso a nivel mundial. Es un mensaje, un llamativo a que se den cuenta, así a simple modo, ya para cerrar, que el caso Jack el Destripador va más allá de lo que puede llamarse ser impunidad diplomática. Y con ese mensaje... Déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Ahí os lo dejamos y, gente, investiguen por vuestra propia cuenta. Amparo. Y bueno, yo para despedir el programa espero que bueno, pues que esta segunda parte del caso Ted Bundy os haya gustado o les haya gustado. Disculpad, bueno, pues el tutearos, pero bueno, espero que os haya gustado, que hayamos podido estar a la altura de la situación y de las circunstancias, y que bueno, pues
que estamos aquí tanto Juan como yo para, bueno, pues para responder cualquier duda que haya podido quedar, porque me imagino que han quedado muchas, porque evidentemente yo son muchos los apuntes, lo que pasa es que todo lo tengo guionizado más o menos, entonces bueno, pues todo no se puede decir. Entonces estamos abiertos absolutamente para cualquier consulta en cualquier momento. Bueno, ya sabéis, si me permites, Juan, bueno, pues que ahora, por circunstancias totalmente adversas a mi voluntad, solamente me vais a poder encontrar por mi perfil en Facebook y poneros en contacto conmigo por mensaje privado y yo os haré llegar mi mail privado y entonces ya podemos contactar y podemos hablar tranquilamente. Bueno. Y ya te doy paso a ti y agradecerte todo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. La verdad que en estos momentos estamos aquí para informar y dar muy buena información y siempre contamos con profesionales de la materia. Como siempre digo, Ceci Juan es un canal divulgativo, un canal que hablamos de todo tipo de temas. Puede ser de todo, entre comillas. Y hoy hemos hablado en este segundo capítulo la continuación sobre el caso de Ted Bundy, un caso que a la gente le sigue apasionando después de 30 años o 40 que tiene el caso, ya se está convirtiendo en un mito sin precedentes. Y bueno, ya saben, Asesinos en Serie, temporada 1, capítulo 2, esto ha sido la continuación. Os aviso que el tercero puede ser aún más intrigante y más brutal todavía. Recuerden, pueden encontrar a Amparo Huélamo Gaspar en Facebook. A mí me pueden encontrar en mi fanpage, que es la página web en Facebook, Ceci Juan también, como el programa. También Juan Lancam, pero eso sí, enviarme un mensaje, decirme que habéis escuchado el reportaje, porque no quiero tener perfiles falsos, que ya he tenido demasiado que me ha querido entrar y no pienso aceptar perfiles falsos más. Así que, como ya sabéis, muchísimas gracias por haber estado ahí, un saludo a todos mis suscriptores y no suscriptores que vayan entrando y un saludo también a los seguidores y seguidoras de Amparo Huélamo Gaspar. Muchísimas gracias, Amparo. Muchas gracias y buenas noches a todos, espectadores y oyentes. Muchísimas gracias, es un placer contar con tu sabiduría humana y tus grandes palabras que das para la audiencia, como no. Pues nada, lo dicho, hoy Ceci Juan, esta segunda entrega, la semana que viene más. Nos vemos en próximos capítulos y próximos programas. Saludos mutuos. Buenas noches. Gracias. Atractivo el tema, entonces bueno, pues pienso que es una serie que bueno, pues que se debía abordar de todos estos asesinos en serie, de los más famosos que pueden haber. Entonces bueno, pues hoy en principio pues continuaríamos, como tú bien has mencionado, con la segunda parte del caso Ted Bundy, del asesino en serie Ted Bundy. Sí, uno de los psicópatas más profesionales. Hoy, por ejemplo, me gustaría profundizar un poco más, así como el otro día estuve hablando un poco más de de los asesinatos que él pudo cometer, más o menos. Bueno, más o menos no, ciertamente lo que los cometió. Pero, por ejemplo, hoy sí que quisiera acentuar un poco más el tema en cuanto a los patrones o a los rasgos que le caracterizaban a él en el comportamiento con las víctimas. Entonces, para que, bueno, pues que la gente que nos escucha o que la gente que nos está viendo, que se dé cuenta de que realmente estábamos ante un verdadero psicópata. Sí, sí, vamos, es uno de los mayores criminales que ha existido en esta humanidad, ¿no? Bueno, hoy voy a dar detalles muy interesantes. Bueno, me ha llegado, eso sí lo voy a mencionar porque va relacionado con este reportaje y además con este proyecto. Ha llegado pues un mensaje de un suscriptor, ¿no? Que quiere también hacer un reportaje que sería, bueno, la tercera parte y final. Él tiene una teoría, digamos, muy interesante sobre que Ted Bundy sería alguien vinculado con gente importante y que detrás hay detalles que no se han contado y él, según, podría contar algo que podría ser muy impactante, ¿eh? Porque él tiene, bueno, se puede leer en los comentarios, que ya pondré alguna captura, él está plenamente convencido que él
trabajaba para alguien. Trabajaba para alguien y entonces él quiere hablar. Él me ha escrito y él es desde México, es decir, Yo bueno, de todos modos sabes que en determinadas cosas soy bastante escéptica y como buen psicópata y después de saber toda la historia de Ted, te digo que si hubiera habido alguien detrás de él no hubiera asumido jamás su culpa. Aunque no la asumió, porque él no asumía la autoría de los hechos, al final la tuvo que asumir, evidentemente, pero él no, como no la asumía, los psicópatas carecen totalmente del sentimiento de culpabilidad. Entonces, yo, por ejemplo, evidentemente tú sabes que yo en esas cosas soy bastante crítica y no me callo absolutamente nada, entonces no estoy completamente de acuerdo con eso. exacto, ¿no? Podemos decir que hay todo tipo de opiniones, eso sí, hay Sí, que sí, basarlo en fundamentos y con objetividad, ¿no? Pero sí, apellido materno. Lo que ocurre que cuando su madre contrae denuncias con el cocinero, con el señor Bundy, entonces el señor Bundy es quien lo adopta. O sea, es que yo tampoco le veo ahí que haya una cierta similitud o una cierta cercanía con lo que tú me estás diciendo, porque si hubiéramos dicho que el padastro quien lo adopta es un señor de la élite de alta alcurnia o en fin que alguien muy relacionado con la sociedad, la alta sociedad, pues te diría efectivamente, pero vamos, viniendo de donde venía, yo solamente te digo, y es bajo mi objetividad o mi subjetividad, lo que quieras, como quieras llamarlo, sí. pero vamos, que yo te diría que es porque era lo suficientemente inteligente como para saber lo que hacía y cómo se comportaba y ante lo que se comportaba. O sea, que yo no estoy ante la hipótesis, o yo no barajo la hipótesis de que estemos hablando de una élite. Bueno, está bien lo que dices y bueno, no, es bien saberlo porque, bueno, hay todo tipo de opiniones, ¿no? Y para eso está lo que se llama libertad de expresión, ¿no? Por eso digo que siempre hay que escuchar la opinión de aquí y la de allá. Hay que Efectivamente. partir de dos fundamentos. Sí. Y ahí es donde puede surgir el debate y a partir del debate es donde se puede originar las Sí cosas. que va a ser interesante, sí que va a ser muy interesante hacer ese reportaje, porque hay muchísima gente, algunos investigadores de temas esotéricos y de ciencias ocultas, ¿no? Que llegan a afirmar que este tipo de Bundy, el señor Bundy, pues tenía una mente, pero algo relacionado con algo muy oculto y muy siniestro, ¿no? Y no somos los que, vamos a decirlo así, hay muchos que creen en esa teoría. Es decir, y se basan en lo siguiente. El apellido Bundy, en concreto, el apellido en sí, aparece citado entre las 13 familias más poderosas. Todos son republicanos, ¿no? Y si nos indagamos en la vida de Ted Bundy, encontramos un detalle que es muy curioso. Ted Bundy llegó a apoyar a Nelson Rockefeller en una de las Sí. campañas electorales, ¿no? Y también él quería llegar a la política. No, que él se presentaba Claro, como gobernador del estado, sí, claro. sí. Entonces, de esa línea, más las influencias que él tenía, porque él tenía muchísimos contactos dentro de la ley, hay gente que se basa que con ese fundamento, ellos creen que como él tenía ese apellido, Bundy, y tenía pues las conexiones políticas, etcétera, pues de ahí podría haber cometido más crímenes todavía. Pero de todos modos, es que él, por ejemplo, el apellido que tenía siempre ha sido el apellido materno, ¿eh? Porque como era hijo ilegítimo, él siempre ha tenido el. Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a Cesi Juan Canal Oficial YouTube. Continuamos con esta serie de asesinos en serie. Hoy continuaremos con la segunda parte de Ted Bundy. Os acordaréis que en este primer capítulo lo hicimos de la mano de Amparo Huélamo Gaspar, que es perito judicial y criminóloga. Pero hoy vamos a continuar con nuevos detalles y bueno, vamos a dar nuevas
pistas sobre cómo era Ted en concreto y vamos a hablar sobre algunos detalles que a lo posible se han dejado pasar por alto. Pero bueno, te damos de nuevo la bienvenida, Amparo, de nuevo aquí en esta segunda entrega. Ted Bundy 1x2, capítulo segundo, la continuación. ¿Cómo estamos, Amparo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Aquí, bueno, pues preparadas para intentar un poco sacar alguna cosa más en claro, aunque de Ted Bundy yo creo que está dicho absolutamente todo, pero bueno, siempre queda alguna cosa y bueno, y a la gente le resulta bastante